solamente una hora para explicarles, de manera que voy a ir en forma muy sintética, pero me gusta trabajar con preguntas y con intervenciones. O sea, no esperen al final a hacer sus preguntas, sino que interrumpan con toda confianza. ¿Ya? Bien. ¿Nosotros de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la conciencia. Por supuesto, de la conciencia humana, ¿ya? Vamos a hablar de la conciencia. La conciencia está siempre, en este mismo instante, recibiendo estímulos. Por ejemplo, es recibimos nosotros estímulos. Ese era un estímulo. Y con esos estímulos nosotros damos respuestas. Por ejemplo, yo me burlo del ¿ah? Esa es una respuesta, que es una manera de tomar el estímulo y integrarlo a esta situación, sin negarlo, ¿no? Bien, ese es el circuito mínimo, ¿estamos de acuerdo? Ok, pero no es tan simple, desgraciadamente, en nuestra conciencia, o afortunadamente. Estos estímulos son percibidos por un aparato que vamos a llamar sentidos. Es decir, el era lo pescó como estímulo un sentido auditivo. Son cosas obvias, porque todos tenemos una conciencia que está siempre trabajando. O sea, vamos a hablar de obviedades, ¿no? Entonces, estos sentidos toman el estímulo y lo estructuran, ya hacen su pequeño trabajo antes de que lo haga la conciencia y lo lleva como una percepción. Una percepción ya no es un estímulo, ¿cierto? Una percepción ya es un estímulo manejado, un poquitito elaborado, que llega a la conciencia y la conciencia da una respuesta. Sí. Antes de llegar a la percepción, yo creo que estamos hablando de la interpretación. O sea, sin interpretación, ¿cómo podemos llegar a eso? No, un momento. Es que por percepción se entiende la suma, por ejemplo, de color más extensión en lo visual. No alcanzo a reconocerlo y a darle un nombre. Ya vamos a ver cómo lo hago. Estímulo es, por ejemplo, rojo. Estímulo es que lo pesca otro célula especializada en mi aparato visual, es, por ejemplo, 1 centímetro de extensión. Y cuando entra en sentidos, sumo color con extensión y lo paso como punto rojo, pero todavía no lo llamo punto rojo. Vamos a ver cómo lo logro llamar. En todo caso, las respuestas que doy, las voy a dibujar un poco más afuera. Las respuestas, porque aquí ya no me cabe, ¿eh? Mis respuestas van a salir hacia el mundo gracias a lo que voy a llamar centros de respuesta. Es decir, yo tengo un estímulo, sentidos me arma un pequeño paquete y me lo manda como una percepción a la conciencia. Incluso en el acto reflejo, yo doy una respuesta sin reconocer nada y esa respuesta sale por un centro de respuesta. ¿Cuáles son los centros de respuesta, las posibilidades que tengo combinadas o separadas de dar respuesta? Puedo dar una respuesta intelectual, puedo dar una respuesta emotiva,
puedo dar una respuesta motriz, puedo dar una respuesta vegetativa, y la parte de la vegetativa más especializada también puede ser sexual. ¿Ya? Y puedo dar respuestas combinadas. Por ejemplo, puedo dar una respuesta que es intelectual emotiva, o al revés, emotiva intelectual, que es una intuición. Más emoción, menos intelecto, pero hay algo. ¿Ya? Cuando tengo un estímulo que sin ni siquiera reconocerse pasa a ser un reflejo, estoy hablando de una respuesta netamente motriz. O sea, alguien me pisa y yo ¡ay! Y retiro la pierna. ¿Eh? Es una respuesta motriz hacia el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Estamos en lo fácil. Vamos a meterle más complicaciones. ¿Cómo reconozco los estímulos? Tengo una cosa donde archivo todo que se llama memoria. ¿Sí? Memoria me está permanentemente entregando información. ¿Qué tipo de información me entrega? No de percepciones, no de respuestas. Me entrega recuerdos. ¿Sí? Recuerdos que me permiten reconocer algo. Entonces, si tengo un estímulo que pasa por sentido y se organiza como una pequeña percepción, cae en la conciencia y memoria me empieza a entregar una información que me permite reconocer de qué se trata. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Y luego doy una respuesta. Muy bien. Pero resulta que no es tan simple la cosa, porque los sentidos son de dos tipos. Yo tengo sentidos externos y tengo sentidos internos. Los sentidos externos que tengo es la vista, es el oído, es el olfato, es el gusto y es el tacto. Son, como quien dice, ventanas hacia el mundo. Están pescando aquello que viene de afuera, por esos sentidos externos. En realidad son como especializaciones de la piel casi. Mientras que los sentidos internos son de la piel para adentro. Tú hablabas del sentido del equilibrio. Eso es parte de los estímulos y las percepciones que organiza un sentido que se llama kinestesia, que te da registro de tu posición corporal, de cómo manejas a esto que tenemos, que es un cuerpo. Tenemos dos sentidos internos, kinestesia, la kine, y la senestesia. Senestesia es de la piel para adentro, todas las sensaciones que pesca el cuerpo mismo. Por ejemplo, irritación gástrica. Por ejemplo, temperatura interna del cuerpo. Por ejemplo, plenitud pulmonar, cuando respiro a fondo, ¿no? Por ejemplo, digestión, procesos digestivos en marcha. Todas esas cosas que yo sé que le están ocurriendo a mi cuerpo por dentro de la piel, las sé gracias a la senestesia. La kinestesia es cuando el cuerpo se me desplaza. Cualquier parte del cuerpo que yo desplazo una mano y sé para dónde me va gracias al sentido kinestésico que tengo. ¿Me siguen? Sí. Tu cara, por ejemplo, me parece... No sé si me sigues. Sí, sí. Me sigues. Me desvié un momento. ¿En qué te quedaste? Estaba en otra cosa.
Bien. Sobre esto mismo, pero... Si se nos quedan cruzados con dudas, hay partes que no entiendo, o con ripio en la explicación, pregunten. Bien. Pero resulta que todo lo que pasa en esta cajita de los sentidos, externos o internos, sin ni siquiera pasar por la conciencia, va apuradamente produciendo grabaciones en la memoria. ¿Ya? Grabaciones. Entonces memoria se echa a andar rapidísimo. Resulta que la cara de Diego me está diciendo algo. Yo, con esa grabación que vi con mi sentido externo, empiezo a tratar de interpretar. Y me pasa memoria, yo lo quiera o no, me empieza a pasar recuerdos. Me empieza a pasar recuerdos de cuando yo misma no comprendía algo y me quedaba así. Y veo, su cara es esa. Entonces, doy la respuesta y formulo, oye Diego, ¿no comprendes? ¿Se entiende? Pero es porque mi memoria me hizo pensar una cantidad de cosas. Pero no necesariamente era así. ¿Por qué? Porque muchas veces la memoria larga la conciencia elementos que no son concordantes con los estímulos y va infiriendo la memoria mucho más de lo que percibe la conciencia. O sea, este es un temazo. La memoria siempre infiere mucho más de lo que la conciencia recibe como estímulo. O sea, ustedes no me conocen, en absoluto. Creo que a Don y Alberto, bueno, y a 2 o 3 amigas las he visto antes, pero el resto no me conoce. Sin embargo, les aseguro que ya infirieron de mí un montón de cosas por memoria, solo por su memoria. Por su memoria. Entonces, es interesante darse cuenta cuánto la memoria me distorsiona muchas veces lo que los simples estímulos me están dando como percepción. Si yo pudiera estar atenta, sin esta interferencia permanente de memoria, sin ruidos en la conciencia, podría tal vez ver los gatos azules. Podrías ver otra realidad, más nítida, más clara, ¿no? No necesariamente estaría siempre interpretando con una interferencia que me es muy útil, porque si no, no tendría ni lenguaje. Sin memoria no podría decir ni una palabra, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué hace la conciencia con esto? Recibe este estímulo, recibe recuerdos. ¿Qué hace la conciencia? Elabora una imagen. Aquí lo vamos a meter, imagen. Que en realidad no es ahí. Para ser justos, hagámoslo bien. Aquí yo me quise saltar esto. Y esto no es así. Esto aquí se llama respuestas. Y acá, en cambio, se llama imagen. Porque la imagen es la que nutre a los centros de respuestas para dar una acción hacia el mundo. En otras palabras, si yo no tengo la capacidad de imaginar, no voy a poder actuar en el mundo. Si no me hago una imagen de cómo va a ser la situación, no voy a dar una respuesta adecuada al mundo. Esa imagen no necesariamente es visual. Puede ser kinestésica, puede ser auditiva, puede ser difusa y vaga, pero es una imagen. Difusa y vaga quiere decir de tipo más bien senestésico. Hay de todo tipo de imágenes.
pero no soy capaz de cruzar una calle si no tengo una imagen. ¿Ok? Ahora, también pasa que de todo lo que hago, de mis actividades sexuales, vegetativas, intelectuales, emotivas y motrices, resulta que voy dejando registro. Es decir, voy reinsertando en el circuito senestésico-kinestésico sensaciones. Sensaciones, estímulos. O sea, yo ahora estoy hablando. Mientras hablo, estoy obviamente organizando las palabras que uso. Hay una actividad intelectual, pero también me estoy moviendo, hay una cierta motricidad. Estoy tratando de intuir si me siguen o no, hay una cierta antenita emotiva. De todo eso estoy dejando registro, y si dejo registro, grabo en memoria. Automáticamente dijimos que todo lo que pasa por los sentidos graba en memoria. ¿Sí? Por eso puedo corregir errores. Porque no me sentí bien por algo que hice. Vaya, me dejó un gusto como de que no hubiera sido muy bien hecho lo que hice. Va a memoria y puedo buscar corregir y dar otra respuesta con otra imagen, corrigiendo la imagen. ¿Preguntas? ¿No tienen ni una pregunta todavía? Yo tengo una pregunta. Sí. Voy a tratar de explicarlo porque no sé Dale. psicóloga, pero Yo tampoco, así que no hay problema. Dices que deja registros, ¿solo se dejan registros en los sentidos internos o también pueden dejar registros en tus sentidos externos? No, deja solo en los internos porque externos son los que están referidos a estímulos del mundo. ¿Cómo voy a escuchar el sentimiento que estoy teniendo? No lo escucho, lo siento. ¿Cómo voy a escuchar el pensamiento que se me cruza, a no ser que use palabras y que luego se reinyectan como audición? Ahora que estuve callada estaba pensando, no lo escucho. Lo siento, el pensamiento se registra senestésicamente. Y cuando una imagen encaja perfectamente con lo que estaba buscando, yo siento adentro de mi cuerpo una cosa. Mira, haz el siguiente ejercicio. Haz cuenta que tú olvidaste las llaves de tu casa. ¿Dónde las dejé? Uno empieza. Y busca en la memoria. Toda la memoria revuelve. También revuelve en la cartera, pero busca, estarían ahí, estarían allá. Y de repente da con eso, ahí están. Ese acto te produce esa imagen que encontraste de donde crees que están, te produce un registro y tú sientes, tienes certeza que estaban ahí. Eso es senestésico. Las certezas son ese empalme perfecto senestésico. O sea, la senestesia es mucho más del simple dolor de panza. Es sensaciones muy sutiles que vale la pena observar en uno. Ahora, la imagen, y aquí me meto con Edgar, la imagen puede ser de distintos tipos. No es solamente, aquí estamos descomponiendo la imagen, no es un circuito esto, perdón, no es un circuito. Vamos a hacer imagen. Metámonos en detalle a ver qué tipo de imágenes hay. La imagen puede ser de tres tipos. Puede ser abstracta. Y creo que respondo ahí a tu pregunta. Un matemático trabaja con imágenes abstractas. Reduce la multiplicidad en un símbolo. Abstrae de lo múltiple un elemento. Las abstracciones son también imágenes, ¿ya? Otra forma que toma la imagen es la representación
multiplicativa o alegoría. La representación, que es multiplicativa. Decir, esto es una mesa, es una abstracción. Decir, estas vetas de color claro, semejantes a ríos que van sin fin rodeando esta isla de color más oscuro, es una representación alegórica. Eso no es un río tampoco. No, es una representación alegórica. ¿Sí? Metaforizar la realidad, ¿no? Exacto. Multiplicarla y transformarla por imaginación. Por imagen. Imaginación. Y hay otra forma que son los signos. La sígnica. Los signos. Que es el lenguaje, por ejemplo. Es decir, estamos todos de acuerdo en que cuando decimos una determinada palabra, significamos eso. Decimos botella. Y es esto. Cuando digo botella, no estoy aludiendo a esto. Cuando digo botella, todos tenemos codificado un acuerdo de llamarlo así. Y no como esto. ¿Sí? Son imágenes en las que hay previos acuerdos. Disco pare en la calle. Sígnica. Todos lo reconocemos igual. Es una imagen. Y todos nos detenemos igual. ¿Ok? Eso como... Esto es respuesta solo a tu pregunta. ¿Y dónde entran los símbolos? Acá. Son abstracciones. Lo que llamamos nosotros en la psicología humanista, símbolos. Lo que Jung llamaba símbolos son alegorías. O sea, si son multiplicativos y de una cosa te hacen 1000, es una alegoría. Si de 1000 cosas haces una, es un símbolo. ¿Ya? Lo vas a encontrar en este libro en un capítulo específico que es sobre la traducción de impulsos en símbolos, alegorías o signos. ¿Ok? Pero no entremos más en detalle porque eso responde a la pregunta que me hiciste en la pausa. Esto es la manera en cómo el mundo nos hace que nosotros lo estructuremos, lo trabajemos y le respondamos. ¿Sí? Pero resulta que yo respondo de distintas maneras según el nivel de mi conciencia. Los niveles de conciencia, hagamos cuenta que van por el lado, porque usan todos estos aparatos. Puede ser el sueño, que es cuando duermo para rehacer y retomar mis funciones vegetativas más profundas y reorganizar mi memoria. ¿Qué pasa en el sueño? Hay un gran trabajo de memoria y hay un gran trabajo senestésico. Estoy rearmando mis funciones vitales y estoy reorganizando, ordenando mi memoria. Y muchas veces eso lo hago con imágenes oníricas, que no me mueven los centros de respuesta, sino que me otorgan, simplemente en el sueño pasan directo a darme registro. Y yo siento cosas mientras tengo imágenes oníricas. O sea, se corta aquí como una puerta durante el sueño. ¿Sí? Saskia, tienes cara de pregunta. Tengo cara de admiración. Pero las imágenes en el sueño también mueven el cuerpo. Sí, sobre todo la senestesia. La kinestesia, un poquito. Pero me muevo en la cama. Un poco, a veces yo casi no me muevo. Pero ese movimiento es una pequeña kinestesia. No es que tienes una gran actividad motriz, no corres adentro de la cama. Claro. Pero hay algunos tipos de sleepwalking. No me identifico. Yo diría que lo que más te pasa en el sueño es que se te activa la vegetativa y a veces el sexo. Más que la motricidad, no juegas squash dentro de la cama. ¿No? Es un poquito más por ese lado. Pero por lo general las imágenes bloquean las respuestas
y se van a recomponer y sobre todo se dedican a colocar en la memoria las fichas donde tienen que estar. Muchas veces nos pasan cosas que no logramos ordenar en la memoria y las soñamos y las soñamos y las soñamos y las soñamos hasta poderlas integrar. Hay otro nivel que es el semisueño. Perdón, tía. Sí. ¿Y de dónde proviene la imagen en el sueño? ¿De la conciencia o de la memoria? De ambas, ¿O siempre de la de ambas, conciencia? de ambas. Sí, te quedaron imágenes de percepción dando vuelta por el día y las tienes que meter en memoria. O de memoria las sacas y las mezclas y usas sobre todo representaciones alegóricas. O sea, sacas una mujer y un pescado y te produces una sirena. Cosa que es muy normal en el sueño. Alegorizas. En el semisueño, esta puertecita se empieza a abrir, ¿no es cierto?, de a poco, en la medida que te vas despertando, y las imágenes ya corren, pasan trenes de imágenes en el semisueño. O sea, ya la memoria dice estoy bastante ordenada y empieza a hacer cosas. No solo a hacer, a sentir. En ese momento que no es todavía vigílico, ni ya es onírico, es pura divagación, es película. ¿Ya? Es película a colores, Hollywood. Ahí pasan los sustos, pasan los príncipes azules, pasan las búsquedas, los viajes, los tesoros, todo en el semisueño. Y van organizando las respuestas que voy a dar. Van organizando que si me levanto y pongo en marcha la motricidad, capaz que logro salir de mi cama y capaz que logro volver a la oficina y que ese ensueño del tesoro, no sé si lo encontraré, pero por ahí me moví. Claro. Pasa lo mismo en el proceso inverso, es decir, no del asunto del sueño al semisueño, sino desde que uno está consciente, Sin duda. y va bajando sus niveles de conciencia. Claro, aquí está la vigilia, ¿ya? Y tú subes o bajas, es un ascensor esto. ¿Ah? Siempre que pases por semisueño vas a estar poblado de imágenes. Las imágenes, acuérdense, pueden ser de 7 tipos. Olfativas, gustativas, táctiles, visuales, auditivas, sinestésicas o kinestésicas. O sea, no es que uno necesariamente ve todo a color, puede oler todo. Ya. La torta de frutillas pasa por aquí. ¿Ya? Bien. Y la vigilia ya nos pone a disposición de todos los centros de respuesta. Puedo dar la respuesta que quiero, según me parezca, y nos pone en presencia de un acto muy único, que no es que los recuerdos necesariamente se me impongan, sino que yo puedo evocar. Es decir, ir desde conciencia a buscar ese fichero y encontrar el recuerdo justo que necesito para elaborar un estímulo. Esa evocación no la puedo hacer desde niveles bajos. Al menos tengo que estar en vigilia para poder rescatar, a mi parecer, la memoria. ¿Sería una manera de definir la vigilia? Esa capacidad de evocar. Sí. Hay dos cosas, evocar y dar todas las respuestas que yo elija. O sea, aquí empieza la intencionalidad. Yo intenciono rescatar un recuerdo para decirle Don a Don y no decirle Bob, por ejemplo, ¿no? Intenciono rescatar un dato y ver cómo lo voy a tratar a Donald. ¿Cómo lo voy a tratar a él? Puedo elegir. Lo voy a tratar con una cortesía, por ejemplo, entre todas las emociones que tengo elijo cortesía. Porque si elijo otras podría él incomodarse.
Pero ya tengo en mis estímulos, mi percepción, he organizado en mi memoria su imagen y puedo elegir cómo tratarlo gracias a esta imagen que codifico ahora. ¿Ya? Y doy la respuesta. Si son adecuadas nos vamos a llevar muy bien. Si me equivoco, acuérdense que tengo registro, por lo tanto puedo corregir a futuro. Y esa conciencia del registro, cuando conciencia observa este registro, me hace subir a conciencia de sí. Tengo conciencia de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal, de lo que estoy sintiendo senestésica y kinestésicamente, emotivamente, qué me está pasando, y en todos mis centros de respuesta. Cuando tengo observación de mí, ya no estoy en vigilia, estoy en un estado más alto que la vigilia, que es vigilia plena o conciencia de sí. De mí. De sí. ¿Ah? Porque tampoco me identifico tanto con mi yo. Puedo cambiarlo. Se flexibiliza mi relación con mi yo. Se hace maleable el yo. Por lo tanto, recién desde aquí nosotros decimos que hay una conducta no violenta. En vigilia podría aparecer una cierta conducta no violenta, pero necesito de mi máximo potencial para dar respuestas nuevas frente a la violencia, especialmente cuando los estímulos son fuertemente violentos y dañan, por ejemplo, el funcionamiento de mis sentidos, cuando tengo un gas lacrimógeno encima. Es decir, daña mis ojos, daña mi nariz, un gas lacrimógeno. Para dar una respuesta no violenta, yo tengo que tener esta capacidad de que conciencia atienda a lo que me está produciendo como registro y pueda rescatar, evocar de memoria las mejores respuestas y dar una respuesta elegida. Cuando digo elegida, no necesariamente es racional, no necesariamente es intelectual, pero elegida que sea totalmente distinto de lo que mi agresor espera. Sí. Y pareciera que esta decisión de evocar esos registros fluyera así de una manera muy automática, como que todo estuviese en un mismo nivel. Y sabemos que probablemente muchos de esos registros están en una memoria muy profunda, ¿verdad? Conectada más a situaciones quizás de la propia infancia o situaciones quizás muy fuertes que ha vivido el sujeto. Sí. Y entonces, frente a eso no es que yo decido y elijo evocar y traigo y le acomodo, no, porque sabemos que también hay unos registros que son prácticamente inaccesibles para la conciencia y tienes ahí que hacer un trabajo diferente. Sí. Nosotros estamos partiendo de la base en el libro que se llama autoliberación. O sea, ya el título te lo dice, que tú estás buscando desarrollar y liberar al máximo toda tu potencia como ser humano a fin de contar con ella. Incluso desarrollar como un centro de gravedad que te ubique en el estado de conciencia de sí cotidianamente, más que en la vigilia habitual que la mayoría de los seres humanos se encuentran. Cuando me decías voy en la micro y voy trabajando en el bus y voy trabajando conmigo, la mayoría de las personas que van contigo en ese bus van casi en el semisueño, divagando, pero con trenes de imágenes casi llegando incluso al sueño a veces en los buses. Hay una opción que uno toma a nivel personal de decir, voy a desarrollarme, voy a desarrollar este estado, voy a rescatar de mi memoria el paisaje de formación
de mis primerísimos años para entender cómo energéticamente quedaron grabados ciertos recuerdos que ya no rescato con imágenes a veces, solo con un suave olor, con la corteza de ese eucaliptus en la que cayó mi cara de niñita de 2 años porque apenas caminaba, y logro rescatar el registro por un olor del temor que pude haber sentido. ¿Ah? Hay un trabajo que nosotros hacemos de ir al paisaje de formación a encontrar los recuerdos más antiguos que sin duda son la base sobre la cual seguí organizando toda mi conducta de respuestas hacia el mundo. ¿Ya? Entonces, este esquema de la conciencia en realidad no sale, yo no soy psicóloga ni ninguno de los que estamos acá, no sale de la psicología, sale de la autoliberación y del proceso personal que hemos ido llevando entre muchos y después sistematizando y diciendo, cuando digo mesa, en realidad estoy abstrayendo, pero hay un trabajo colectivo aquí, no es una cosa personal. Pero cada uno de nosotros ha tomado la opción para llegar a establecer un mundo no violento, de saber desde dónde salen las conductas no violentas capaces de liderar actos humanos nuevos. ¿Ya? Y de generar, gracias a esta mecánica de la conciencia, usarla para generar imágenes intencionales que puedan elaborar conductas nuevas. A lo que me refiero es también que no basta con un acto voluntario de hacer esto, sino que implica un trabajo efectivamente individual, personal, Sí. como para poder realmente, qué sé yo, entender tu historia, tu vida, Sí. y en función de eso probablemente hacer cambios, ¿no? Te diría, personal y luego hacia lo colectivo. No es suficiente con hacer un proceso personal, individual. ¿Por qué? Por eso que le decía a Mónica, porque en la conciencia de sí, el punto de mira, cuando contestábamos a Lucía sobre el punto de mira que es el yo, toma una pequeña distancia. Por lo tanto, hace que el yo sea más maleable y más flexible y lo puedas mover en un tipo de respuesta o en otra. Esa pequeña distancia que tú tomas al comprender la raíz de tus sufrimientos, por ejemplo, o los recuerdos difíciles, esa pequeña distancia te la favorece, te la hace posible el trabajo en equipo. Porque yo veo que ella comprende y cómo lo hizo, y tú también, y yo todavía no logro comprender de qué estamos hablando, pero llega un punto en que gracias al trabajo de equipo logro separar un poquito ese punto de observación que está en mi conciencia respecto de mi yo, y lo veo como un epifenómeno, como algo que puedo transformar, que puedo cambiar. Eso me lo da el trabajo de equipo. O sea, la terapia personal o el trabajo de introspección profunda, individual, no necesariamente me va a consolidar un estado de conciencia, es decir, lo puedo rozar 1000 veces. Pero para consolidarlo es necesario cotejar con otros humanos que están en lo mismo. Sí, dime. ¿Cómo conceptualizarías la conciencia? Como un coordinador de funciones. Esto es un coordinador que coordina las percepciones con los recuerdos, con las imágenes, con los registros dentro de un cuerpo, en una edad. O sea, todo este esquema se corresponde a la edad en que más o menos nosotros estamos. ¿Ya? Pero hay momentos en que no es tan fácil hacer todo esto. Cuando eres muy niño, empiezas, tienes tu vegetativa, tu cuerpo, y empiezas a desarrollar respuestas motrices por acierto error.
Y la emoción te va ayudando a detectar el acierto. De ahí a que llegues a hablar, al menos pasa 1 o 2 años. ¿Ya? O sea, quiero decir, esto se va armando mientras vas acumulando memoria, mientras vas detectando los sentidos. Y la conciencia va siempre coordinando. Desde el primer momento va coordinando. Acuérdense que empezamos con el esquema más simple que está acá. Estímulo, conciencia, respuesta. Va coordinando. Es como un director de orquesta. Bastante inútil. Pero hace eso. Sin esa coordinación no pasa nada. Sí. Resulta que con la práctica un comportamiento que comienza como muy intencional puede convertirse en algo más mecánico. Sí. ¿Cómo funciona eso? Por grabaciones en memoria. O sea, tú hoy día no creo que te preguntes dónde está la A en tu teclado. La sabes ubicar al tiro. La has tocado 1000 veces. Pero la primera vez que estás frente a un teclado, o sea, perdón, ¿dónde está cada letra aquí? ¿No? La memoria te va haciendo posible pasar a otras operaciones más complejas, distintas, aprender otras cosas. Para que esa imagen sale más fácil. O sea, si yo enfrento una situación violenta y me sale una respuesta no violenta, es por una acumulación de trabajo. Exacto. Y va a ir a grabarse a memoria. Y la segunda vez, frente al mismo gas lacrimógeno, vas a hacer otra cosa. O la misma, porque ya te resultó bien. ¿No? Todo esto que... Sí, dale. ¿Cómo le relacionarías la memoria con la parte inconsciente? Porque, por ejemplo, hay recuerdos que salen, como tú dices. Sí. Pero hay recuerdos que van a ser ruidos. O sea, ¿qué pasaría ahí, por ejemplo, con la conciencia de sí? Tienes que ir a bucear en esos recuerdos. Nosotros lo que hacemos, cuando ya en conciencia de sí te das cuenta que no logras entrar a ciertos recuerdos, entonces tienes que meterte en el nivel de conciencia en que el recuerdo fue grabado. ¿Fue algo que soñaste? ¿Fue algo que desde el semisueño vas a rescatar? Si son recuerdos muy antiguos de la primera infancia, todavía quizás ni habías configurado bien la vigilia. Entonces lo que nosotros hacemos es que nos metemos en semisueño, con técnicas muy específicas. De hecho, las experiencias guiadas son bastante de semisueño. ¿Ya? Hay técnicas como una experiencia guiada, pero hecha en que todas las imágenes son mías. O sea, nadie me dice que vaya a un festival. Yo me imagino sola. Y llego a, vaya, estoy en un festival. ¿No? O sea, esas secuencias de imágenes propias permiten bucear en la memoria más antigua. Y las llamamos técnicas de transferencias, que están en ese libro también. O técnicas de catarsis. Y por ejemplo, esas técnicas de transferencia también sería bueno hacerlo con alguien. Sí, las de catarsis también. Siempre necesitas otra persona para que te preste vigilia. Esa es la función del otro. Que se ponga en vigilia y tú puedas bajar al semisueño y buscar tus imágenes con toda tranquilidad. Y el otro toma nota y va viendo y te ayuda a elaborar posteriormente. Tan explicada en detalle, sí, es fantástico. ¿Cómo la meditación ayuda a encontrar este camino o en qué nivel actúa la meditación, si es que actúa? Es que antes de responderte eso, quería decir que el tema completo de la imagen, así como el tema de la memoria, la coordinación de la conciencia, la percepción, las grabaciones, o sea, todo esto que hemos dicho, menos los estímulos y menos las respuestas, todo lo demás se da en un espacio que llamamos espacio de representación. Es decir, cuando imaginamos el sofá con las baldosas, sabíamos, aunque estábamos
sentado y tranquilo, sabíamos perfectamente cuántas baldosas ir para adelante, para el lado, para el otro lado, y regresábamos a un punto. Eso era una espacialidad, un espacio. Nosotros no representamos ni abstracciones, ni alegorías, ni símbolos, ni signos en la nada. Siempre los representamos en un espacio. O sea, en este festival, la abeja, ¿no?, estaba frente a mis ojos. Y si llego a mover la mano, me guste o no me guste, pero la abeja se me va. ¿Cómo se me va? Eso nos está mostrando que el espacio donde represento las cosas no es plano, no es pantalla, es tridimensional. Yo puedo reconocer que tengo un alto y un bajo en mi espacio, una izquierda y un derecho, un adelante y un atrás. El espacio donde represento estas cosas es tridimensional. Y estas imágenes, mientras mayor nitidez y mejor ubicación tengan en ese espacio, mejores respuestas voy a dar. Más precisas, más exactas, más apropiadas para lo que se está requiriendo de acuerdo al estímulo. Ese es un concepto que quería dejar claro, que el libro se explaya largamente, pero que no es un concepto que tengamos familiaridad con él, porque es muy nuevo, el del espacio de representación. Entonces, toda representación se da en algún espacio. Traten de recordar, por ejemplo, no sé, a la persona con la que viven, a una de las personas con las que hoy viven. ¿Ya? Y si no viven con nadie, al animal con el que están, o a la persona con la que se ven, al perro, al gato. Bueno, pero lo representan en algún lugar. Ese perrito, o lo que sea, no está en la nada. Esa otra persona está en algún lugar. Hay espacialidad. Y si se recuerdan, en el ejercicio de las baldosas, de avance y retroceso, venía y después se alejaba una persona muy querida y después una persona que me desagradaba. Bueno, esa distancia me habla justamente de que hay espacio. Lo digo porque explica después muchas cosas. Por ejemplo, cómo hago bien el rescate de una memoria antigua. Tengo que ir a ubicarme a ese espacio donde quedó guardado. Hay un tema de espacialidad. Ok. Pero lo interesante de esto es que hay un nivel desde donde puedo elaborar con intencionalidad respuestas no violentas. Y eso es el objetivo de explicar todo este despelote, es para que podamos construir conductas no violentas. O sea, no por casualidad Gandhi meditaba, ayunaba, buscaba estar en un nivel de conciencia de sí, ¿no? No por casualidad los grandes líderes de la no violencia, Martin Luther King, hacía ejercicios espirituales importantes para ubicarse en un nivel de conciencia desde donde poder reelaborar frente a la violencia respuestas no violentas. La no violencia exige lo mejor de uno, hasta tanto creemos memoria y podamos como especie transmitirla, no sé, genéticamente o de otro modo a los seres humanos, pero es muy importante la creación de actos no violentos que se vayan acumulando históricamente, porque no es, el mundo en que estamos no es así. Justo, Sí. Justo de eso quería comentarte algo. Me parece muy importante conocer toda esta conceptualización acerca de la conciencia y de cómo se genera la no violencia a partir de la conciencia de sí. Me parece muy importante. Pero ¿no te parece a ti que es un poco utópico, más allá de la conciencia de sí no violenta, de uno mismo, de todos los que estamos acá presentes,
¿no crees que es un poco utópico al aterrizarlo en el suelo que esto se pueda dar realmente en el mundo y precisamente para poder evitar todas las desgracias que están pasando? Claro, el 80% de la población mundial hoy vive en la línea de pobreza o por debajo de ella. Esa es la situación mundial, no la elegimos nosotros. Así es, dato de la causa. 100 personas, 100, ¿cuántas cabrían en esta sala? Capaz que si ponemos la silla así, apretadito, 100 personas son dueños del 50% de la riqueza mundial. Bueno, es un dato de la causa, nosotros nacimos así en un mundo dado. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el transcurso de nuestra vidita veloz? En estos pocos años, que no alcanzan normalmente uno ni a vivir 100, bastante poco vivimos, para transformar esta situación. Lo que nosotros planteamos es que el intento de una transformación personal para poder dar respuestas nuevas y social simultánea es lo que justifica la propia existencia, lo que da sentido pleno a la propia existencia. Si yo me voy de este mundo como ser humano realmente no violento y habiendo dejado condiciones sociales mejores de las que encontré al nacer, ya justifico mi pasada por acá, ¿no es cierto? No te digo que lo vayamos a lograr en una generación, pero ¿por qué no? Tal vez es posible. Entonces, desde la militancia política puede hacerse no violencia. ¿Crees que se puede conjugar? Yo creo que es necesario lo social, lo cultural, lo político, lo personal, lo grupal, lo interpersonal, todo puesto en esa dirección. Pero no sabemos, es una apuesta. ¿No? Sí, tú tenías una pregunta. De hecho, vámonos al hospital mejor. Estaba tan bien ahí. Sí estamos familiarizados con otros términos en la psicología, el consciente, el inconsciente, el subconsciente, que no se han utilizado aquí en el esquema, ¿no? Al final, lo que yo trato de captar, perdón, de sentir, porque yo parto de una teorización que existe de que no vinimos al mundo a pensar, sino a sentir, a percibir y a crear. ¿Cómo logramos eso? En el tema, por ejemplo, que plantean ya los viejos psicólogos, viejos y sabios psicólogos, del consciente, del inconsciente o del subconsciente, no es la suma de esos tres armonizados los que logran ese estado de bienestar y de supraconciencia. No es la suma de, voy a ir más allá, del Padre, del Hijo y del Espíritu, esa suma, ese equilibrio de la palabra, el pensamiento y la obra, de esas trilogías que también veo aquí. Como que esas trilogías sumadas y armonizadas pueden lograr no solamente un estado de conciencia superior, sino de producir realidades. O sea, voy respondiendo. Digo, la voluntad de un hombre, voy a terminar, de la voluntad de un hombre como Gandhi, porque se tocó ese tema, logró movilizar a millones de seres humanos. Liberarse del imperio británico. A eso quiero ir, o sea, logró hacerlo, no fue una utopía, porque cuando planteas tú el tema, sí, digo, no, fue real. Exacto. Está en nuestra memoria. Voy a ir mucho más allá, solamente por generar reflexiones. Cuando en el texto, en los evangelios, Jesús plantea y dice, a ver, yo curo los enfermos y tú también lo puedes hacer. Y si tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza, puedes mover una montaña.
aquellos que creemos obviamente en una espiritualidad y que, sin entrar en el tema religioso, por favor. Bien. Sin entrar en el tema, no, yo no lo soy. ¿De acuerdo? Más bien es un tema espiritual. ¿Cómo, digamos, a ver, por un momento, hipotéticamente, digamos, cómo lo hacía? Fue capaz de armonizar esa trilogía de la que yo hablo, va a decir, levántate y anda. O puedes ver y decir a los demás, también lo pueden hacer. Estoy yendo más allá de la suma de seres humanos para cambiar una sociedad. Estoy yendo a que podemos llegar a tal nivel de potencialidad que a lo mejor podemos hacerlo inclusive individual. Voy a tratar de contestarte porque me meten muchas preguntas en la misma voz. Espera, Es que yo estoy cargado. Momento, porque se me van las respuestas. Lo que la ciencia oficial llama conciencia subconsciente, inconsciente, nosotros llamamos campo de presencia y campo de copresencia. A ver, si yo pongo atención a algo, a lo que sea, pongo a foco algo, como por ejemplo a tus preguntas, yo las pongo en mi campo de presencia atencional. ¿Ya? O sea, mi conciencia pone como una linterna que ilumina ahí. Pero dijimos que siempre la memoria está generando, haciéndome inferir más de lo que percibo. Siempre con memoria le está entregando a conciencia datos y hay otros que se perciben y se van grabando. Y todo eso nosotros lo llamamos el campo de copresencias, que no las percibo en este momento porque la linterna está ahí, pero están, buenas tardes, pásenlo, están alrededor. Es lo que la psicología de Jung llama el campo del inconsciente. Nosotros lo llamamos campo de copresencia, porque si me meto con una experiencia guiada, por ejemplo, estoy en pleno festival, pero el árbol tuyo, tú sabes qué árbol es, copresentemente, tiene memoria, tiene una cantidad de elementos diferentes de mi árbol. Y eso hace que si yo lo ilumino, pueda rescatar de dónde viene. Es copresente. No es inconsciente, porque si fuera inconsciente, no tengo cómo irlo a buscar. Pero si es copresente, le pongo luz y puedo detectarlo. O sea, esa es la única diferencia, que nosotros decimos sí, pero si metes atención ahí, lo rescata. Eso respecto de la psicología oficial. Respecto de las respuestas no violentas, decimos que cuando tú piensas, sientes y actúas en la misma dirección, sin contradicciones entre lo que piensas y lo que sientes, entre lo que sientes y lo que no haces, ¿no? Cuando tú piensas, sientes y actúas en la misma dirección, ordenas tu conducta en dirección unitiva y eres capaz de todo. Porque además movilizas la energía que está en tu vegetativa, en tu cuerpo, y eres capaz de tener conciencia del manejo energético. O sea, no solamente son las ideas, los sentimientos y las acciones, sino que toda la energía que tú posees puedes canalizarla hacia una determinada acción